Hola, buenos días a todos y a todas. Os queremos dar la bienvenida a este evento en directo de la preparación de la convocatoria 2022 del área de industria del Clúster 4. Como sabéis, nos referimos a las convocatorias que llevan por título Twin Transition y Resilience. Este evento, digamos que culmina esta formación que hemos preparado totalmente online para ayudaros a preparar las propuestas. Sabéis que ya tenéis en la plataforma de eventos disponible una serie de vídeos que por un lado presentan la convocatoria de 2022 de la industria y por otro tenéis también una serie de vídeos para daros recomendaciones a la hora de preparar la propuesta. Todos estos vídeos van a estar disponibles hasta el día 30 de marzo, que es la fecha límite para presentar las propuestas, así que están disponibles para que los podáis ver cuando queráis, así como la grabación de esta sesión que también subiremos cuando terminemos. El propósito del evento de hoy es sobre todo que podáis preguntar vuestras dudas y también hemos preparado dos presentaciones, va a haber dos ponencias de los temas que tradicionalmente tenemos más preguntas, ¿no? En las que se suele tener más dudas. Una es los aspectos legales y financieros, para lo que vamos a contar con Andrés Martínez, que es NFP de temas legales y financieros, y sobre todo sobre el proceso de evaluación. Y para ello vamos a contar con Nerea Bilbao de la agencia ADEA, que es la agencia encargada de la evaluación de esta convocatoria. Me gustaría aprovechar para deciros que la convocatoria 2021 del área de industria, la primera de Horizonte Europa, ha tenido muy buenos resultados para España, aunque todavía no sean oficiales y estén publicados, pero son muy buenos resultados en áreas sobre todo como construcción o los partenariados, Processes for Planet y Made in Europe. Estos resultados continúan la tendencia que ya teníamos en Horizonte 2020, así que quiero animaros a que trabajéis vuestras propuestas para que sean muy competitivas y que consigamos un éxito igual de bueno en la convocatoria de 2022 y que, por supuesto, recordéis que en CDT estamos a vuestra disposición para ayudaros en ese proceso. Y ya sin más, me gustaría dar paso a Carlos, mi compañero Carlos Toledo, para pasar a la siguiente ponencia. Buenos días, Carlos. Buenos días, Nieves. Gracias por la introducción y bueno, gracias a todos los asistentes que ya os vais conectando. Estamos ya cerca del centenar de los que estáis conectados y bueno, pues como bien contaba Nieves, pues hoy vamos a cerrar un poco este proceso. Llevamos en contacto con vosotros y dándoos apoyo desde antes de Navidades. Dejadme un momentito que comparta mi pantalla para recordaros un poco la agenda que tenemos hoy, ¿vale? Primeramente vamos a tener una ponencia por parte de Nerea Bilbao, ¿vale? Después de esta ponencia tendremos un turno de ruegos y preguntas y después tendremos una ponencia, como mencionaba Nieves, de nuestro compañero Andrés Martínez en el CP Legal y Financiero de CDT. Después abriremos una sesión de dudas en general, en el cual recopilaremos las preguntas que habéis enviado previamente a través de Slido y que estaban colgadas en el evento, estaban enlazadas en el evento, ¿vale? Y otras preguntas que podáis ir enviando durante la sesión de hoy. ¿Vale? A la finalización de esa sesión de turno de ruegos y preguntas, que bueno, pues puede ser tan extensa como veamos, hemos puesto en principio hasta las 12:30. A partir de ahí tenemos también las reuniones bilaterales que nos habéis enviado previa solicitud, ¿vale? Ha habido bueno, pues bastantes entidades que nos han pedido estas reuniones bilaterales para revisión de propuestas. Os recordamos que os pedíamos también que enviarais un documento previo y hemos priorizado a aquellos que habéis enviado el documento, mientras que aquellos otros que simplemente mencionabais el interés en reuniros con nosotros, pues bueno, pues os emplazamos a que una vez finalice el evento en los próximos días volvamos a contactar y podamos mantener esas reuniones. ¿Vale? Y luego de la parte logística, pues un poco recordaros que esto es un seminario web dentro de
de Zoom, que en principio los asistentes tenéis deshabilitado tanto el vídeo como el micrófono. No obstante, si tenéis interés en preguntarnos o en aclarar alguna de las preguntas que hayáis enviado, pues podéis levantar la mano y os cederemos esa palabra, ¿vale? El módulo de preguntas y respuestas de Zoom es el que vamos a emplear durante la sesión y después de la sesión, ¿vale? Es decir, a partir de ahora el módulo de Slido, si alguno habéis accedido a él, está cerrado. Y bueno, pues por simplicidad de ejecución y de operativa vamos a tener todo concentrado en esta única plataforma, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí un poco las instrucciones que os queríamos dar. Y a partir de ahora ya pues vamos a iniciar la sesión como tal, ¿no? La primera ponente, el primer participante es Nerea Bilbao, que bueno, pues desde su fase de investigación en nanomateriales en el ámbito universitario y luego pasó el año pasado desde la creación a formar parte de JADEA, de la agencia evaluadora de la comisión, y bueno, que está dentro del departamento de Advanced Materials y que bueno, pues nos va a hacer esta presentación hablándonos sobre todo pues, del contenido y del proceso de evaluación, que creemos que es bastante relevante y de ayuda para todos los participantes que estén preparando propuestas. Como decimos, al final de la sesión habrá una posibilidad de turno de preguntas y bueno, pues sin más, Nerea, te cedo la palabra, bienvenida y muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada de apoyo, ¿no? Hola, gracias. Buenos días a todos. Gracias por la presentación. Voy a ver si comparto pantalla. Bueno, espero que se vea bien. He preparado unas diapositivas, tal vez demasiadas, pero bueno, vamos a ir a través de ellas y espero poder ayudar en algo en esta preparación de propuestas. Al principio hablaré un poco de este nuevo programa de Horizonte Europa, luego un poco del proceso de evaluación que seguimos, y en la tercera parte estas son unas diapositivas que se comparten con los evaluadores externos que utilizamos para ayudarnos con esta evaluación y imagino que viendo las indicaciones que siguen ellos para evaluar también es útil para el que prepara la propuesta. Como sabéis, Horizonte Europa es el programa que tenemos de investigación e innovación, y el origen siempre es prioridades políticas, como pueda ser revertir el cambio climático. Y a raíz de eso se prepara un plan estratégico y se van diseñando puntos que se quieren atajar, y a raíz de esto se prepara un programa de trabajo que dura 2 años y se definen esto que llamamos destinations, que son estos impactos, estos objetivos. Y es de ahí de donde se saca el texto de la convocatoria. Así que es muy importante siempre leer bien ese texto y tratar eh, de cubrir bien todo lo que se busca en esa convocatoria. Y siempre está muy relacionado todo. Se empieza desde esas prioridades para ir escribiendo el texto de la convocatoria, y luego, una vez que concluye el proyecto, se vuelve a mirar a ver si ha funcionado o como se quiso. Dejo aquí este glosario de términos porque es verdad que al final se crea como un lenguaje en estas convocatorias, una serie de términos que vienen una y otra vez, y es importante saber cómo se definen o cómo lo definen algunos para luego poder usarlos de la misma forma. Ya volviendo a Horizonte Europa, que es el programa con esta intención de crear una Europa más verde e inclusiva y saludable y más preparada en el entorno digital. Este esquema seguramente ya lo hemos visto todos muchísimas veces, y en el caso de Cluster 4, bueno, pues está representado en el centro.
Horizonte Europa está principalmente organizado en estas 3 columnas. En el exterior más aproximación bottom-up, en la que un investigador, un innovador con una idea excelente la propone y busca financiación, y en el centro bueno, es al revés. Nosotros proponemos un texto y buscamos propuestas que busquen proponer soluciones. Y bueno, solo quiero mencionar la parte inferior, que serán convocatorias adicionales que puedan ser buenas oportunidades. Hay ahora una abierta de Hop On, que llaman, para países y regiones también. Creo que las Islas Canarias están en esta lista de posibles participantes para proyectos firmados de Horizonte Europa. Entonces, un proyecto que no cuente con alguno de estos países o regiones podría optar a financiación adicional, incluyendo a un miembro de estos países o regiones. Y ya centrándonos en Cluster 4, que sabéis que está dirigido a lo digital, industria y el espacio, y la visión sería esta, la de desarrollar tecnologías competitivas, sostenibles y que reflejen nuestras necesidades, y tratan de dar respuesta a esta transición verde y digital, y cubren estas 3 piezas principales de transformación industrial y digital para crear una industria limpia, circular, climate neutral, y también sin olvidar este componente más social, para una sociedad más inclusiva y resiliente. En el Cluster 4 hay 6 destination que se han bautizado, estos impactos que queremos crear. Y ya paso al proceso de evaluación. Bueno, importante quién puede pedir financiación. Creo que el siguiente ponente entrará más en detalle aquí, pero bueno, básicamente países de la Unión Europea y también externos, pero que hayan firmado un acuerdo de asociación. Y bueno, hay algunas excepciones más, como países de ingresos bajos o medios que están listados, y algunos más. Actividades que se pueden financiar, bueno, civiles en general, y bueno, las que están descritas en la convocatoria. Y bueno, este es el proceso que seguimos. Una vez que cierra la convocatoria, nosotros recibimos las propuestas un par de días después, el tiempo de transferir desde la plataforma de las solicitudes a la que usamos para la evaluación, y empezamos a distribuirlas entre expertos externos que seleccionamos. Procuramos tener expertos competentes en el tema, con experiencia industrial, también académica, y tener un panel diverso, que estén diversos sectores representados, diferentes países, y procuramos contar con expertos nuevos, no siempre los mismos, integramos nuevos en cada evaluación. Cada propuesta normalmente va a ser evaluada por 5 expertos, y primero en una fase individual. Ellos reciben las propuestas, normalmente unas 6, 7, y empiezan a trabajar de forma individual. No saben qué otros expertos están evaluando la misma propuesta, y les pedimos que preparen un informe y que lo envíen. Y luego se entra en una fase central o de consenso, en el que normalmente uno de esos 5 expertos anteriores trata de unificar los informes individuales de cada uno de los expertos evaluadores, y busca los puntos en común y los puntos en los que hay que buscar consenso, porque no todos los expertos están de acuerdo. Y mediante discusiones y reuniones consensúan un informe y una nota. Más adelante se convoca también una reunión de panel, en el que ya intervienen todos los expertos que han participado en la evaluación de las diferentes propuestas, y ya se acuerda el ranking final. La primera parte, bueno, es comprobar
las propuestas pueden ser evaluadas. Esto normalmente es rápido y no se descartan muchas propuestas aquí. Errores claros de algún error informático, alguna propuesta duplicada, pero aquí normalmente no se descartan apenas propuestas, incluso propuestas que no está muy claro que respondan a la convocatoria. Normalmente se es conservador y se deja que sean los evaluadores expertos externos que decidan hasta qué punto responden a lo que la convocatoria busca. Y luego la mayoría de proyectos se evalúan en función de estos 3 criterios principales: excelencia, impacto, implementación. Hay pequeñas variaciones en función del tipo de acción, pero es muy similar. Las principales que hay son la de investigación e innovación, más centradas, se busca más investigación básica y una aportación más grande de ese aspecto. Y en las acciones de innovación sí que se va a valorar que haya una aplicación más clara. Y también tenemos varios temas de acciones de coordinación y apoyo. Bueno, ahora paso a esta parte, las indicaciones que damos a los expertos a la hora de evaluar. Estos principios que han de seguir cuando evalúan. Y he marcado en rojo lo que creo que es importante desde el punto de vista del que prepara la propuesta. El evaluador solo puede evaluar la propuesta en función de lo que tiene, de lo que le han enviado, de lo que le ha llegado por escrito. Entonces es muy importante cuando uno prepara su propuesta ponerse en el rol del que evalúa. La propuesta puede ser muy buena, una idea excelente, un grupo detrás con muchas garantías, pero si no han sabido plasmarlo en la propuesta, en el documento, difícilmente lo van a valorar. Así que es muy importante responder a todos los aspectos que están listados en el template y justificarlo y dejarle muy claro al evaluador que uno sabe lo que va a hacer y cómo lo va a hacer y explicarlo bien. Y bueno, otro aspecto importante es que hay un baremo, hay una serie de aspectos que son los que se van a evaluar y hay que responder a eso. Y uno puede considerar que hay otro aspecto muy importante que hace su propuesta por encima de las demás, pero bueno, si no está en el baremo, pues no se va a evaluar. Se evalúan estos 3 criterios principales, el de excelencia, impacto e implementación por separado. Se pone una nota de 0 a 5, la granularidad es de 0,5, no podemos ajustar más. Cada uno de esos aspectos tiene que superar la nota de 3 sobre 5 y el conjunto ha de ser superior a 10 sobre 15. Y normalmente no se pondera, hay excepciones. En las acciones de innovación, por ejemplo, el criterio de impacto es más importante que los demás. Bueno, esto es lo que quiere decir cada una de las notas. Y estas son las preguntas a las que tiene que responder el evaluador cuando evalúa el criterio de excelencia. Así que cuando uno prepara una propuesta es muy importante que responda a todas estas preguntas de forma muy clara para que el evaluador no tenga duda y está claro que los objetivos están bien definidos y se sabe cómo se va a llegar ahí. Y para la metodología igual. Y luego hay una serie de criterios extra que se consideran en este caso dentro de excelencia. Uno es Open Science y este es uno que globalmente casi todas las propuestas que recibimos está bien abarcado en las propuestas. Casi todas las propuestas consideran este aspecto muy bien. La dimensión de género, al contrario, no es algo que todo el mundo entienda bien. Hay propuestas que cubren este aspecto en el contexto que se solicita, es decir, en el contexto de investigación e innovación, muy bien, pero hay muchas propuestas que lo cubren de forma tangencial porque saben que hay que hablar de ello, pero que
que no se lo creen, no creen que aplique a su propuesta. Así que si uno va a preparar una propuesta, invito a que se miren los documentos de ayuda y todos los estudios y documentos que se citan para tratar de darle una vuelta a la propuesta, porque bueno, es importante y es algo que se evalúa. Y como digo, no es algo que la mayoría de propuestas haya entendido bien, porque a menudo no se considera en serio en este contexto de investigación e innovación. Este otro aspecto que está cobrando más importancia en algunos temas en particular se menciona de forma explícita en la convocatoria. Los evaluadores evalúan las propuestas principalmente en función de esos criterios de excelencia, impacto e implementación, pero al final del informe también tienen que responder a preguntas y esta es una de ellas. Tienen que confirmar que la investigación que se va a hacer no daña a ninguno de estos objetivos del entorno. Estas son las preguntas en el criterio de impacto que el evaluador ha de responder. Segunda parte. Bueno, las estoy pasando rápido, pero creo que luego el soporte habrá acceso a él, así que aquí quedan. Esto propiedad intelectual se valorará en este criterio de impacto. También se le da mucha importancia cada vez más. Como sabéis, se analiza cómo de bien ha resultado el programa anterior, Horizonte 2020, y lo que vemos es que en general en Europa, en términos de investigación, no lo hacemos mal, pero luego nos cuesta utilizar esos resultados excelentes de investigación. Entonces en Horizonte Europa hay un esfuerzo adicional en tratar de encontrar aplicación y de explotar los resultados que hemos conseguido en investigación. Entonces empezamos desde la evaluación y esta es una de las formas que tenemos de tratar de dar más importancia a los resultados obtenidos. Estas son las preguntas que el evaluador ha de responder cuando evalúa el criterio de implementación. Segunda parte. Hay mencionar que también hay posibilidades de financiación excepcional, pero de verdad que excepcional está bien puesto ahí, no es algo habitual. Así que si la propuesta solicita financiación excepcional, ha de justificarlo muy bien. Los evaluadores tendrán que decidir si efectivamente nadie más puede hacer esta actividad. Y bueno, esto es todo. Dejo aquí enlaces a documentos clave a la hora de preparar la propuesta, que invito a consultar porque la verdad que están todos los detalles, importantes seguir estas instrucciones. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Nerea, por tu presentación y bueno, pues estamos viendo a ver si se anima la audiencia en la parte de preguntas y respuestas. No obstante, mientras vemos un poco esta activación, si te parece, podríamos empezar pues, un poco a abrir un diálogo entre nosotros y igual algunos temas que hayan quedado o que no hayamos profundizado demasiado, ¿no? Dentro de la presentación. Desde el punto de vista de la agencia, que igual es un poco desconocida, entre comillas, para los participantes, ya que es de nueva creación, no sé si podrías un poco profundizar un poco más en qué actividades desarrolla, si es solamente las actividades de evaluación o si también está dedicada a otras actividades a nivel de la parte de programas y demás. En la agencia estamos totalmente volcados en la parte de los proyectos. Somos los que llevamos la implementación de los proyectos y llevamos las evaluaciones también. Y la parte del trabajo con respecto a los programas
es inferior. Somos los que tratamos de dar feedback a la comisión con respecto a los proyectos que llevamos, pero es una parte menor de la actividad que realizamos. La parte de preparación de programas está en la comisión. Y desde el punto de vista de, ya hemos tenido en 2021 unas primeras convocatorias, ¿no? Que ya están ofreciendo resultados. ¿Cuál es la percepción que se tiene o que vais teniendo en la agencia de la influencia en el proceso de evaluación pues de estas novedades que se han introducido en el programa? Comparativamente bueno, con respecto a Horizonte 2020, por ejemplo, pues en algunos de estos temas particulares que ya has mencionado, ¿no? Pues en el Open Science, en SSH, en Gender Dimension. ¿Cuál es la percepción un poco que se va viendo de cómo han salido estas primeras evaluaciones? Bueno, creo que los cambios con respecto a Horizonte 2020 no han sido muy grandes. Las propuestas ahora son más breves, en menos páginas. Creo que eso ha sido algo positivo. Ha funcionado bien, hemos recibido muchas propuestas, a pesar de que el tiempo de preparación en esa primera convocatoria fue algo inferior. Ahora en las que estamos preparando para primavera sí que vemos que estamos recibiendo mucho más. Pero globalmente ha funcionado bien. El nivel de las propuestas recibidas ha sido muy alto y en general en los diferentes temas el nivel ha sido alto y han sido convocatorias competitivas. Ha habido otros cambios de movimiento, ¿no? De secciones de la parte B a la parte A. Con respecto a ética, este formulario de self-assessment, personalmente creo que es mejor. A ver si los proyectos piensan lo mismo. Em, y no sé qué más. El Gender Dimension, Gender Equality Plan en el 2000, las convocatorias 2021 no era obligatorio, pero ahora sí lo será. Bueno, veremos qué tal funciona esa parte. Bueno, pues si quieres, sí que están entrando ya algunas preguntas a través del módulo y las podemos ir formulando. A ver, nos dice, bueno, hay preguntas anónimas. Si tenéis la opción de preguntar de manera anónima los participantes o también identificándoos, ¿vale? Siempre que pues, sean preguntas con sentido las vamos a intentar responder, ¿vale? Nos dicen, Nerea, para realizar la evaluación, los evaluadores reciben la parte A completa de las propuestas o alguna de sus secciones. Si es así, ¿qué secciones? O por el contrario, solo reciben la parte B. Reciben todo, tienen acceso a todo. Tanto la parte A como la parte B, ¿no? Tenemos una pregunta siguiente Lo que no de... Ay, reciben perdón. es anexos o cosas extra fuera de los límites que hay. Sí, esto un poco en línea con lo que decimos también los NCPs, ¿no? Que al final lo que queda en la propuesta es lo que es evaluable. Entonces no se puede enviar con la esperanza de que otros anexos u otros links u otros hiperlinks se puedan considerar como contenido, ¿no? Decía que tenemos otra pregunta de Ainhoa, en este caso Ainhoa Doniric, nos dice: en la convocatoria 2021 participamos en alguna propuesta en la que la evaluación nos resultó diferente a lo esperado en algunos casos. ¿Cuáles pensáis que son los principales cambios en los criterios de evaluación con respecto a Horizonte 2020? Muchas gracias. Gracias a ti, Ainhoa, por la pregunta. Bueno, un poco quizá andando más en lo que ya has contado anteriormente, ¿no? Sí, creo que ha habido un esfuerzo adicional en el template que está disponible en la descripción de lo que hay que incluir en cada parte y bueno,
aspectos como Open Science o así que están mencionados explícitamente también para los evaluadores. Y tal vez ese tipo de aspectos que igual no se incidía tanto en ellos en Horizonte 2020, igual en estas nuevas evaluaciones han tenido más peso por estar escrito explícitamente. Pero creo que no ha cambiado tanto el proceso de evaluación con respecto a Horizonte 2020. Sí, bueno, al hilo de estos os recordamos también que parte de los contenidos que tenéis colgados en el evento abierto, ¿vale? Al que tenéis acceso y seguiréis teniendo acceso, lo dejaremos abierto hasta la finalización de la convocatoria, pues se incluyen 2 vídeos detallados específicamente de los cambios y las novedades tanto en la parte A como en la parte B para la preparación de propuestas, que igual os pueden también ayudar a refresco si no os habéis visualizado todavía. Seguimos con las preguntas. Nos plantean aquí la agencia, Jadea, entiendo, es la heredera de REA, nos dice Federico Ruiz. No, REA sigue existiendo. Jadea es nueva, ha absorbido parte de EASME, que era esta agencia ejecutiva para pequeñas y medianas empresas, pero REA se mantiene como estaba. ADEA ha recibido algunos de los programas que se llevaban entre diversas entidades en la comisión y otros sitios, pero REA creo que se mantiene como estaba. Vale, la siguiente pregunta es anónima en este caso y nos plantean sobre el background que tienen el background técnico que tienen los evaluadores. Bueno, igual aprovechando esta pregunta no es mal punto para recordar la posibilidad que tenéis los expertos de diferentes sectores de aplicar como potenciales evaluadores, ¿no? Sí, gracias por esto. Siempre estamos buscando gente nueva, así que por favor, apuntaos. Pues los expertos los seleccionamos nosotros. Cada uno de nosotros es responsable de alguno de los temas. Y entonces, en función del texto, empezamos a contactar a expertos que pensamos que son expertos en el campo y procuramos contactar a mucha gente con un background relevante para el tema, pero con experiencia variada, investigadora, académica en centros de investigación, en universidades, experiencia en industria, experiencia de cara a explotación de resultados, a protección. Procuramos contar con una lista de expertos muy amplia que cubra todos los aspectos y conforme y también que los países estén representados y que sea muy diverso. Y conforme se va acercando la fecha de cierre de convocatoria, vamos teniendo más información porque vamos viendo qué tipos de proyectos están en borrador y entonces vamos viendo qué expertise más específica vamos a ir necesitando y vamos afinando nuestras listas. Lo que hay que tener en cuenta es que esos 5 expertos que van a evaluar la propuesta de uno, puede haber alguno que sepa mucho del específico de la tecnología en el origen de la propuesta, pero igual los otros 4 no son tan expertos en lo concreto, pero son expertos en el campo y en dónde el proyecto quiere desarrollar o quiere hacer un impacto. Entonces, bueno, es importante preparar la propuesta sabiendo que va a ser evaluada por gente que tal vez tampoco es tan experto como uno en
la ciencia de base de esa propuesta. Entonces tiene que escribir también para alguien que es conocedor del campo, pero igual no tan experto como el que escribe la propuesta. Sí, la verdad es que es muy aclaratorio esto que cuentas, porque a veces nos centramos mucho en la parte tecnológica y damos por sabidas muchas cosas, ¿no? Pues pensando, por ejemplo, algunos topics, pues el otro día nos surgía, hablábamos de un topic de los que hay, por ejemplo, de raw materials, de Earth Observation. Entonces, claro, tienes que tener el background de la parte de minería, pero también el background de la parte bueno, pues de remote sensing y demás. Bueno, pues que en definitiva es complejo, ¿no? La selección también de los propios expertos, ¿no? Pues seguimos con más preguntas. Veo que se anima la audiencia, lo cual nos viene fenomenal para que la sesión sea muy aclaratoria. Nos pregunta Juan Ignacio Burgaleta, ¿qué proceso hay que seguir para ser evaluador de propuestas? Bueno, pues esto un Igual poco... podemos poner el link de Sí, dónde sí, darse sí. de alta. Sí, podemos buscar el link y os lo enlazamos en el chat. Sí, vamos a tomar nota. Y ahora durante la sesión os lo enlazamos en el chat. Lo tengo por aquí. Disculpadme que parece que se me había cortado el vídeo ahora. Siguiente pregunta. Mira, ya ha colgado Nerea. Muchas gracias, Nerea. Ya nos ha puesto el enlace. Claro que luego tengo que buscar a mis expertos y Pues nos pregunta José Barranco de FIDAM, ¿es obligatorio que todos los socios de un consorcio tengan registrado un plan de igualdad? Pues si quieres contestarla tú, si no lo contesto yo. igual Aprovechando. sabes tú mejor que yo. Todos no. Son universidades, bueno, Sí, entidades y organismos de investigación, sois organismos públicos. Tienen que tener colgado un plan de igualdad a partir de las convocatorias de 2022. El resto de participantes no es obligatorio. Sí que es obligatoria la consideración de género que explicaba Nerea en la sesión, ¿no? En los proyectos. La siguiente pregunta es anónima. Nos dicen, los ESR deben indicar claramente los shortcomings o minor shortcomings para obtener la puntuación total de cada uno de los tres bloques. Un poco entrando al detalle de cómo quedan los propios informes ESR que posteriormente se envían a los participantes como resultado de la evaluación, ¿no? bueno, por lo general no va a quedar la puntuación de, bueno, empezamos por un 5 y tenemos que dar un medio por esto, medio por esto. No va a ser así. Normalmente es un texto que es el informe consensuado de los 5 expertos y la valoración global que han dado a cada criterio. Y en la lectura del texto normalmente uno entiende cuáles han sido los aspectos que se han valorado de forma negativa y por donde uno no ha podido optar a la máxima puntuación. Uno no debe pensar que mi informe menciona un punto negativo, entonces me han quitado 0,5. Sin embargo, no tengo 4,5. Luego, cada aspecto negativo identificado por los evaluadores, pues hay unos que consideran más importantes que otros y por eso la nota ha podido bajar más, aunque solo sea un aspecto, por ejemplo. Bueno, seguimos con más preguntas. A ver, os recordamos en cualquier caso que planteéis cuestiones un poco que consideréis que son del ámbito de Nerea, en el sentido de que luego después, cuando finalicemos la sesión con Nerea y con Andrés, vais a tener un turno de preguntas con Nieves y conmigo, bueno, os podremos atender ahí con más calma, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para no alargarnos demasiado en la sesión. Pero bueno, vamos a seguir atendiendo preguntas que tenemos.
Preguntan anónimamente también si una convocatoria tiene la sección de anexos habilitada. ¿Se entiende que estos anexos sí se hacen llegar a los evaluadores? ¿Es así? Gracias. Sí, sí, todo lo que está contemplado llega. Me refería a todo lo que está fuera de lo que se solicita. Es decir, si el formulario de solicitud tiene habilitado el módulo de enviar anexos, pues se entiende que es porque se considera dentro del topic que hay algún tipo de documento, algún elemento adicional que se puede enviar, ¿no? Y que por tanto se consideraría para la evaluación. Sí. Vale. Nos plantean aquí de manera anónima también si los enlaces, los links incluidos en la parte B, es decir, en la memoria descriptiva, se consideran. Bueno, eso nosotros solemos pedir a los evaluadores que solo tengan en cuenta eh, la propuesta, el formato que se solicita. Pero, pues, si está el enlace, tal vez lo consulten también. Bueno, es como la bibliografía también, en cierto modo, supongo. Cuando van a evaluar hasta qué punto el consorcio ha considerado un aspecto, si ven que eh, se ha dado una buena explicación y que además se lista bibliografía relevante, pues apoya, eh, defiende el texto escrito, ¿no? Siempre puede ayudar. Pero a priori lo único que se evalúa es el formato de la propuesta. Ujú. Bueno, nos siguen preguntando, nos pregunta Jesús Ruiz, ¿cuál es la tasa de éxito promedio respecto al número de propuestas presentadas? Muchas gracias. Bueno, Varía mucho de un tema a otro porque depende de las propuestas que se reciban. sí, en este sentido, si te parece, también puedo complementar por nuestra parte. Bueno, está pendiente todavía que dispongamos de un análisis detallado de los resultados de la primera convocatoria de 2021. ¿Vale? Es cierto bueno, pues ha habido un poco de disparidad de participación también, dependiendo de los topics. Entonces, cuando contemos con resultados oficiales y analizados en profundidad, no os preocupéis que, por supuesto, os lo haremos llegar para que entendáis un poco cuál está siendo la evaluación de las convocatorias. La siguiente pregunta, y sí que os vamos a pedir ya, si os parece, que vayáis dejando de colgar más preguntas, no por nada, sino por dar paso también a Andrés, y como os decía, pues tendremos luego después un turno más prolongado en el cual podéis seguir participando. ¿Vale? La siguiente pregunta, que es anónima, se refiere a los topics, que hay bastantes topics en el ámbito de resilience de nuestra convocatoria, que hablan que incluyen el párrafo de This topic is open for international cooperation, y hace una salvaguarda a aquellos países, a aquellos países en los que no se garantiza la protección de IPR. ¿Vale? Entonces la pregunta es, ¿se recomienda tener un socio internacional, dado que será mejor evaluado, o simplemente es una indicación por si se quiere considerar, pero como tal no afecta a la evaluación? Es decir, un poco por enfocar la pregunta de manera más amplia, sería por una parte, en estos topics en los que se menciona que hay bastantes dentro de la convocatoria de industria de Open for International Cooperation, hemos entendido, y un poco te guío hacia ahí, ¿no? En ese sentido, hemos entendido desde el inicio que es una recomendación cuando dice que is open, pero no explícitamente que sea un tema que se considere de manera obligatoria a los criterios de evaluación, ¿no? O más bien cómo está siendo interpretado este ámbito en los criterios de evaluación. No sé si es un poco enrevesado, pero lo que puedas aportar Sí, de luz nos ayuda. es correcto. Uno no va a quedar fuera de la
carrera, digamos, por no tener esto, pero puede ayudar. Si tiene un socio internacional y es capaz en la propuesta de justificar el valor añadido de este socio y lo que va a aportar y cómo va a mejorar la propuesta gracias a esta aportación, va a ser valorado positivamente. Pero no por incluir a un socio internacional de forma gratuita, colocarlo ahí, eso no va a dar puntos. Tenemos otra pregunta anónima en relación al tema de los evaluadores. Nos plantean sobre qué tipo de skills son interesantes reforzar, supongo a la hora del perfil, bueno, pues las palabras clave y demás, ¿no? En cuanto a la experiencia para ser seleccionado para evaluar. Sí, normalmente tenemos una base de datos donde queda registrado pues, todo lo que uno incorpora en su perfil cuando se registra y podemos hacer búsqueda. Normalmente hacemos búsquedas por palabra clave de la expertise que busquemos, entonces es importante poner, bueno, pues si uno hace investigación, pues en qué ámbito y palabras clave de lo más específico. Y luego, bueno, pues la experiencia previa, en qué sectores ha trabajado, las publicaciones que sean recientes y eso nos da mucha información de en qué está investigando ese experto o a qué se dedica. Vale, y ya la última pregunta que vamos a atender, y muchísimas gracias Nerea por tu aportación de verdad, es en relación a, bueno, pues nos plantea Amparo de AIDIME, cuando se recibe una evaluación que se entiende que, bueno, pues que puede tener bueno, pues, desacuerdos, por decirlo de alguna forma, con respecto a lo que se pensaba, ¿no? Entonces nos plantea que bueno, pues que ellos han propuesto un redress, menciona aquí, es decir, una revisión, entiendo, y es un poco preguntar pues, cómo se tratan estas revisiones y bueno, si esto puede conducir a una revisión del proceso de evaluación, los comentarios y demás. No puedo comentar mucho porque yo no he estado involucrada en ningún proceso de redress, pero es algo que está funcionando desde hace tiempo en varias convocatorias. Hay un proceso descrito y se siguen esos pasos y están auditados. Y con respecto a la mejora del proceso de evaluación, convocatoria tras convocatoria se trata de identificar lo que no ha funcionado bien y mejorarlo. En concreto, bueno, con respecto a los evaluadores, siempre preparamos un informe con todo lo que nos dicen los evaluadores de lo que consideran que no se ha hecho bien, que no se ha redactado bien el texto de la convocatoria, porque muchas de las propuestas igual no han entendido algo bien o ellos tampoco, y tal vez hay algo que no ha quedado claro y entonces hacemos nota de eso para tratar de corregirlo en las siguientes. Pues muy bien, Nerea, pues muchísimas gracias por tu participación y de verdad gracias también a todos los que habéis estado enviando preguntas que han sido de mucho interés para complementar esta sesión. Y bueno, pues sin más, vamos a despedir a Nerea. Muchas gracias de nuevo. A vosotros, gracias. Y le doy paso a Nieves, que va a continuar con la sesión. Todo tuyo, Nieves. Muchas gracias, Nerea, por tu presentación y tus consejos para la presentación de la propuesta. Y paso ahora a presentar a Andrés Martínez, aunque Andrés Martínez yo creo que necesita poca presentación porque creo que todos los bueno, la mayor parte de los participantes le conocen. Es una persona que nos aporta mucho valor a los participantes y también al resto de personas que trabajamos en Programa Marco, representantes y NCPs, ya que nos solucionan muchas de las dudas que se nos plantean habitualmente. Andrés es NCP, Punto Nacional de Contacto de Temas Legales y Financieros,
Tiene una larga experiencia trabajando en CEDETI, especialmente en el contexto internacional y europeo en relación con las instituciones europeas. Trabaja en la oficina SOST, en la Oficina de Ciencia y Tecnología en Bruselas. Y bueno, es importante también que conozcáis el hecho de que CEDETI tiene esta oficina en Bruselas conjuntamente con el CSIC y que puede ayudaros también a vuestro posicionamiento en el programa marco y en el contexto europeo. Y bueno, sin más, te paso la palabra, Andrés, para que empieces tu presentación. Muchísimas gracias, como siempre, por apoyarnos en este evento. Nada, gracias a ti por esta presentación. Cómo se nota que somos compañeros, nos queremos mucho. Bueno, yo no sé si los participantes que he visto unos cuantos, voy a compartir la pantalla, he visto unos cuantos por ahí que ya nos conocen, o ya me conocen, o ya me han sufrido, van a estar tan de acuerdo en lo que decías. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más llevadero posible. Confirmadme que podéis ver bien la pantalla. Se ve. Vale. Pues vamos allá. Mi idea y la de Nerea y Carlos era daros unos consejos sobre las novedades en temas de reglas de participación, aspectos legales y financieros de las propuestas de Horizonte Europa. Y no encuentro otra manera de hacerlo que no sea la que hago siempre, y es ir repasando las reglas. Me encantaría encontrar una manera más amena de hacerlo, pero no la he encontrado todavía. Pero bueno, como llevo solo 9 años con esto, igual dentro de otros 9 la consigo encontrar. Dicho esto, algunas cosas ya se han mencionado, así que voy a pasar por ellas rápido. En cuanto a la asociación, que es un tema recurrente, pues por la situación sobre todo de países como el Reino Unido o incluso otros como Suiza que fueron asociados y que ahora no lo son. La realidad hoy, a fecha de hoy, de febrero del 22, es que los países asociados a Horizonte 2020, además de Reino Unido y Marruecos, se consideran asociados actualmente. ¿Vale? La fecha límite para esta solución transitoria, porque algunos de estos países ya han firmado sus acuerdos de asociación, pues Turquía, Noruega, Islandia, estoy hablando de memoria, lo he mirado esta mañana, Bosnia, Serbia, bueno, algunos más ya han firmado su asociación, o sea que ya son oficialmente asociados al programa, pero otros no lo han hecho todavía. Marruecos, Túnez y sobre todo Reino Unido, que es donde quizás más problemas nos encontremos por su importancia. Entonces, como digo, Reino Unido a día de hoy se considera asociado, es decir, que sus socios se meten en los proyectos, pueden coordinar propuestas, en fin, como un país asociado más. Ahora, cuando llegue la firma del acuerdo del Grant Agreement, ahí es cuando tenemos que tener cerrada la asociación. Si no está cerrada, las alternativas son relativamente sencillas porque Reino Unido ya se ha comprometido a financiar a sus participantes. ¿Y cuáles son las alternativas? Pues si coordinan la propuesta, quitarlos de la coordinación y en lugar de ser un socio, pasarlos como associate partner. Es una figura que veremos luego, ¿vale? En cuanto a Suiza, la cosa se ha complicado y de momento no son país asociado y no tienen pinta de que vayan a serlo en el corto plazo. Y hay negociaciones con otros países que podrían llegar a asociarse en base a las nuevas reglas de Horizonte Europa, podrían llegar a asociarse países como Canadá, Australia, aquí tengo unos cuantos, Nueva Zelanda, Japón. En definitiva, el único que tiene o que ha iniciado conversaciones serias es Canadá con la Comisión, pero todavía está en una fase muy preliminar. En todo caso, todas las condiciones de financiación de estos 3 países las tenéis en este link que aquí os incluyo en la guía del programa. Y bueno, esta es la situación a enero del 22, donde veis que algunos países ya están asociados, han terminado el proceso, otros han firmado pero no están asociados todavía. Bueno, en definitiva, lo que os acabo de contar. Y así me meto en la parte más espesa, que es la del acuerdo de subvención y los detalles del mismo. Esta es una trampa para contaros simplemente que ahora la estructura del Grant Agreement cambia porque es un Grant Agreement o un acuerdo de subvención que aplica no solo al programa Horizonte Europa, sino a prácticamente todos los programas de financiación de la Unión Europea. ¿Vale? Van a tener el mismo cuerpo y ellos los programas van a tener un anexo 5 con reglas especiales que les apliquen a cada uno de ellos exclusivamente. En el caso de Horizonte Europa,
pues son reglas de seguridad, de temas de IPR, de diseminación, etc. ¿Vale? Pero el conjunto del Grant Agreement es un Grant Agreement corporate, no sé cómo traducirlo, que aplica a todos los programas. Y eso tiene consecuencias, como vamos a ver, en algunas reglas. Otro modelo que se nos viene, que también lo han comentado los compañeros, y es el modelo del AMSAM. Claro, no sé si, igual alguno de vosotros, por el área en la que estáis, alguno de vosotros, he visto que está Tecnalia entre los participantes, por ejemplo, pues sé que participáis ya en pilotos de proyectos del AMSAM, convocatorias del 18 y del 19. Y bueno, lo que sucede básicamente en estos proyectos, está habiendo un poquito de controversia, porque la comisión lo que va a hacer, y creo que no lo vamos a poder parar, es sacar convocatorias con este modelo del AMSAM, pues prácticamente por un 50% del presupuesto en el año 2020, lo digo bien, 2024, o 2023 o 2024, no me acuerdo. Bueno, en definitiva, van a llegar convocatorias, Nieves o Carlos, luego si lo queréis puntualizar, porque ahora se me ha ido el santo al cielo, y no sé si es 23 o 24, pero nos llegan muchas convocatorias con este modelo de acuerdo de subvención. ¿Qué significa este modelo básicamente? Que nos olvidamos, a la hora de la justificación, nos olvidamos de las facturas, de los comprobantes, de las nóminas, nos olvidamos de todo eso y nos centramos en las tareas. Si se cumplen las tareas, las actividades propuestas, se terminan los work packages, se paga. ¿Vale? Esto tiene otras dificultades en las que no voy a entrar ahora porque sería muy largo. Tiene ventajas y tiene sus inconvenientes. Pero lo que está claro es que la comisión, pese a que todavía no es un modelo probado del todo, o al menos los pilotos no han terminado de dar conclusiones claras, la comisión lo tiene muy claro y va para adelante con él. Y esto sí, estos son los diferentes temas que voy a ir tocando y las diferentes reglas con sus modificaciones en comparación de Horizonte 2020 a Horizonte Europa. Las categorías son las mismas. Aquí no hay grandes cambios, más allá de un cambio de nomenclatura en las contrataciones que las llaman purchase costs. Lo demás sigue siendo igual, costes indirectos igual, 25% de los directos, eso no ha cambiado. Y en cuanto a costes de personal, las categorías de costes son las mismas, pero hay algunos cambios que ahora os voy contando. La primera y la más relevante, porque es prácticamente todos los costes de personal, suelen ser costes de empleados. Y de empleados cuya remuneración no está vinculada a un proyecto o cuya remuneración no aumenta por participar en un proyecto europeo. Es la casuística general que llamamos. Y aquí el cambio principal es que vamos a tener que calcular tarifas diarias en lugar de tarifas horarias, como estábamos haciendo en Horizonte 2020, donde calculábamos el coste hora, lo multiplicábamos por las horas dedicadas al proyecto y nos salía el coste de personal. Pues aquí ahora tenemos que hacer un cálculo por días. Y el cálculo de la tarifa se hace además por reporting period, ya no por año natural, sino por reporting period. ¿Esto qué significa? Que, por supuesto, se termina esto de utilizar el coste del año cerrado anterior y tenemos que pasar a un cálculo distinto. En la tarifa diaria, a nivel de conceptos, aquí no hay grandes cambios, por no decir que no hay cambios. Es decir, los conceptos que son elegibles como costes de personal son los mismos que tenemos ahora, y los que no son elegibles, esos complementos arbitrarios o esos bonus basados en objetivos comerciales puramente, o bonus que solo se dan en el caso de que se participe en un proyecto Horizonte 2020, pues siguen siendo sin ser elegibles. ¿Vale? La diferencia es que ahora tendremos que dividirlo por 215 porque, como os digo, el cálculo se hace por días. ¿Esto qué significa? Que como muchos de vosotros seguís teniendo un cálculo del esfuerzo dedicado a proyectos en horas, pues tendréis que mantener las timesheets. Para los que no, podéis optar por, o los que las tenéis pero queréis optar por otra modalidad, podéis optar por la declaración mensual de los días dedicados al proyecto. ¿Okay? Entonces, en este caso, desaparecerán las timesheets. Pero como digo, para la mayoría, los que tenéis, la mayoría, unos cuantos al menos, los grandes participantes con los que yo he hablado, van a seguir manteniendo su cálculo de esfuerzos en horas, y en este caso lo que hay que hacer es pasar las horas
a días. Las horas que hay en las timesheets las tenéis que transformar en días a la hora de hacer el reporting. Y las opciones que nos da la comisión para trasladar o para convertir horas a días son 3. Si tenéis en contrato definido las horas de un día, o el número medio de horas, como digo aquí, pues esa es la cifra que tenéis que usar. También podéis usar un cálculo de las horas diarias en base a las horas productivas que tengáis definidas en vuestra entidad. ¿Vale? Eso es parecido a la opción 2 que hay de horas productivas actuales en Horizonte 2020 y una opción fija que no va a contestar nadie, que es la de 8 horas. Si no encontráis el camino por ninguna de las dos primeras, pues os vais a la de 8 y encontraréis o podéis traducir las horas a días y con un redondeo a medios días. Sigue existiendo esta figura de Project Based Remuneration ya me paso a los empleados cuya remuneración sí incrementa por participar en un proyecto específico, en este caso en un proyecto de Horizonte Europa. Es lo que aquí llamamos Project Based Remuneration y es un cálculo más complejo porque habrá que calcular 2 daily rates, el del proyecto europeo y el de proyectos similares o asimilados nacionales. Bueno, tampoco me meto en este detalle porque creo que cada uno tenéis casuísticas distintas y lo mejor es verlo en un caso por caso. Pero que sepáis que en este caso existe el Project Based Remuneration, sigue existiendo. Y a futuro, esto os lo comento, aunque no es oficial, por lo tanto, tomádoslo simplemente como un adelanto, una noticia. La Comisión nos propuso hace unas semanas volver o introducir un coste de personal en base a un coste unitario. Lo mismo que tenemos para el dueño de una pyme que no tiene un sueldo, que la comisión dice, mira, en Horizonte 2020 tu hora vale 35 euros en España. Pues lo mismo en Horizonte Europa. Tu hora vale, en este caso sea tu día, vale 250 y pico euros. Pues lo mismo para los costes de personal. La comisión nos ha dicho que planea o que está pensando en incluir pues una tarifa en base a un coste de Marie Curie, que es este que veis aquí, que es 3.800 euros mes. Es decir, que la comisión te va a decir, el coste mes tuyo es, en el caso español, 3.469,4 euros. Ese es el coste. Si lo quieres tomar, lo tomas y ya te olvidas de todo lo demás. Obviamente es una cifra relativamente baja, así que la comisión da una alternativa, aquí da una alternativa que es la podéis calcular esa tarifa en base a la media de los costes de personal de toda la entidad y de todo el personal en el año cerrado anterior. Cogéis la media, el coste total de lo que aparezca en la auditoría como coste de personal, lo dividís por el número de full-time equivalent y tenéis un coste de una tarifa unitaria que podéis aplicar a todas las personas participando en todos los proyectos europeos. Insisto, solo es un proyecto, pero os lo quiero contar porque me parece interesante y habrá que ir valorando en un caso por caso si nos interesa dejar de lado todo el lío del cálculo de coste de personal y irnos a esa tarifa predefinida. Siguen existiendo otros tipos de costes de personal, por ejemplo, las personas naturales con un contrato no laboral, estamos pensando en los in-house consultants, sigue existiendo esa figura, tiene que cumplir con los requisitos y ahora el personal cedido contra pago, lo que en Horizonte 2020 conocemos como in-kind against payment, pues pasa a denominarse personal cedido a título oneroso y tiene que cumplir con unas determinadas condiciones que también tenéis en el Grant Agreement. Lo que acabo de mencionar, propietarios de pymes y personas naturales que no tengan un sueldo como tal, la comisión para ellas define un valor, un coste unitario. En este caso, un coste día, que es el que aquí tenéis para el caso español, 257,67. Ese es el valor, pues es el coste que puede imputar el dueño de una pyme por día trabajado en proyecto europeo. Muy bien. De personal pasamos a subcontrataciones. Voy un poquito rápido, pero bueno, la idea es que os suenen todas estas cosas y que después ya si tenéis dudas pues nos las consultéis. Las subcontrataciones siguen manteniéndose igual que están actualmente en Horizonte 2020. Es decir, son tareas del proyecto, se subcontratan tareas del proyecto, tareas limitadas del proyecto, ¿vale? No tienen un coste indirecto asociado, como es lógico, y siempre han de cumplir con dos principios fundamentales: mejor relación calidad-precio y que no haya conflictos de intereses. Y por supuesto han de estar indicadas en el anexo 1 y justificadas.
Claro. No hablo de justificar quién vamos a subcontratar, sino qué vamos a subcontratar. Y lo que no son tareas del proyecto, bueno, en Purchase Cost hay varias partidas, no me quiero adelantar. La primera es la de viajes, que se mantiene prácticas habituales, igual que ahora en Horizonte 2020. La segunda es la de equipos, que limita, en cierto modo, limita más de lo que tenemos actualmente en Horizonte 2020, pero está más claro. ¿Y cómo está más claro? Diciendo, la regla general, cuando tú quieres imputar el costo de un equipo, es que imputes su amortización en función o en base al uso que le des para el proyecto Horizonte Europa. Esa es la opción por defecto. Ergo, ya no vale pensar, no, mi prototipo no lo voy a utilizar. Si no hay una mención explícita en la convocatoria a los costes totales, que es lo que digo aquí, para algunos casos de prototipos o desarrollos de demostradores, la opción que aplica es la amortización. ¿Vale? Pero bueno, puede haber referencias a costes totales o incluso a una combinación de los dos, amortización y full cost. Y como decía, una cosa son las subcontrataciones de tareas del proyecto y otras son las contrataciones, que aquí llamamos Other Goods, Works and Services. Es decir, pues por ejemplo, consumibles, gastos de certificar o de tener que presentar los costes auditados, el Certificate on the Financial Statements, por ejemplo, traducciones, caterings, yo qué sé, lo que se os pueda ocurrir que no son tareas del proyecto, pero son necesarias para llevar a cabo un proyecto, se incluyen como contrataciones y han de respetar también los mismos principios que os he comentado antes de las subcontrataciones. Mejor relación calidad-precio y no conflicto de intereses. En otras categorías de costes, aquí solo me voy a las que son más relevantes por ser novedosas o al menos por las consultas que nos llegan. El Financial Support to Third Parties se mantiene, la financiación en cascada se mantiene, con un límite general de 60.000 euros, pero este límite, en casos debidamente justificados, así lo dice la comisión, se puede sobrepasar. ¿Vale? Han de respetarse unas determinadas reglas de publicidad, etcétera, etcétera, y solamente se puede utilizar esta figura cuando lo reconozca, cuando aparezca en la convocatoria. Las facturas internas, esas bienes, servicios que se facturan en grandes organizaciones de un servicio a otro. Estas que ya existen en Horizonte 2020 son novedad en Horizonte Europa por una razón bastante sencilla, y es que ahora ya no computan para los costes indirectos, pero sin embargo, si podéis identificar los costes indirectos fehacientemente, los podéis meter en la factura interna. Esa es la novedad principal. En cuanto a ingresos, también hay una novedad importante, y es que las entidades sin ánimo de lucro, para ellas desaparece el concepto de ingreso. ¿Okay? Es importante porque ya os tenéis que olvidar de todos estos receipts que existen en el Horizonte 2020, las entidades sin ánimo de lucro. Además, tampoco se van a considerar ingresos las cesiones de recursos gratuitas, aunque se cedan específicamente para un proyecto. ¿Vale? Cosa que sí sucede ahora en Horizonte 2020. Y como delegación específica para Horizonte Europa, los ingresos generados por la explotación de resultados tampoco son un ingreso, igual que actualmente en Horizonte 2020. Bueno, en cuanto a participantes, pues diferenciar entre beneficiarios y participantes. ¿Vale? Beneficiarios, hablamos de un beneficiario, una entidad que recibe financiación europea del programa. Ese es un beneficiario. Pero hay otros participantes, subcontratistas, como pongo aquí, third parties. Vamos a ver cuáles son. La primera tercera parte, o las terceras partes más relevantes, diríamos, por su vinculación con los beneficiarios, son las entidades afiliadas, o lo que es lo mismo, las Link Third Parties de Horizonte 2020. Con las mismas reglas, vínculo económico o legal con el participante que vaya más allá del proyecto europeo. Obviamente hay que justificarlas y hay que incluirlas en el anexo 1 y tienen prácticamente las mismas obligaciones de reporting que el beneficiario. Lo único que como no son beneficiarios, pues sus Form C o sus declaraciones de costes las suben a través del beneficiario. Así que en la primera pocos cambios, en la segunda sí que esta figura es nueva o relativamente nueva porque se basa en una figura que existe actualmente, pero que se ha utilizado muy poco, que es el artículo 14A de Horizonte 2020, los International Partners,
Bueno, los associated partners son entidades que pueden estar o no vinculadas legal o económicamente a un beneficiario. Lo que sí van a estar es relacionadas con uno, varios o todos los miembros de un consorcio. Y son entidades, perdón que no he dicho lo más importante, son entidades de países que no reciben financiación europea. Ni firman el Grant Agreement ni reciben financiación europea, pero hacen tareas del proyecto. Y se dice además claramente que sin un límite específico. O sea que pueden hacer tareas bastante relevantes de un proyecto. Y eso sí, los beneficiarios a los que están asociados tienen que garantizar unas obligaciones. ¿Vale? O sea que se asume un cierto riesgo por parte del beneficiario, de los beneficiarios o de todo el consorcio a los que se asocian estos partners. Otro tipo de terceras partes son las cesiones de recursos, las in-kind contributions. Bueno, pues las in-kind contributions against payment, como decía antes, desaparecen y tienen que ir a sus correspondientes tipos de costes. Si son cesiones de personas, pues irán a costes de personal con las condiciones que os he mencionado antes en la figura A3 de costes de personal. Si son equipos, pues irán a la que corresponde en purchase cost y tienen que respetar en todo caso, si son contrataciones o subcontrataciones, los principios que os he mencionado antes y que no repito. Y las in-kind contributions free of charge se mantienen y se declaran además en la partida de coste que corresponda. Y en cuanto, ya voy terminando, en cuanto a implementación, la Comisión sigue pudiendo verificar la viabilidad financiera de los participantes que no sean entidades públicas. Y en principio lo hace solamente, digo en principio porque lo puede hacer para cualquier participante, pero en principio solamente lo hace para los participantes que coordinan proyectos superiores a 500.000 euros, donde la contribución europea es superior a 500.000 euros. Sigue habiendo un sistema de autoanálisis para ver si tenéis dudas en algunas entidades en vuestra capacidad para poder valorar si sois, si vais a ser, si podéis ser coordinadores sin problemas o si puede ser un problema vuestra viabilidad financiera para serlo. Y sigue siendo necesario presentar los costes de vuestros proyectos europeos auditados cuando, y esto es un ligero cambio, en este caso se dice cuando la contribución EU sea superior a 430.000 euros. ¿Vale? Pero ¿qué pasa aquí? Que son 430.000 euros incluyendo todos los costes, también los indirectos. ¿Vale? Que es prácticamente lo mismo que decir 325.000 euros sin costes indirectos, que es lo que tenemos actualmente en Horizonte 2020. Y aparece una figura que suena muy bien, que es el SPA, pero no, en el fondo no es algo tan agradable como un SPA, me temo. Es básicamente una auditoría ex ante para grandes beneficiarios. ¿Vale? O sea que hay grandes beneficiarios a los que la Comisión va a auditar de antemano y esto les va a permitir pues, que tengan menos auditorías a posteriori e incluso que tengan que presentar auditorías cuando sus presupuestos sean más elevados, en este caso 725.000 euros. Vale, esta transparencia me parece que la podría haber quitado, pero bueno, simplemente que hay nuevas causas de suspensión-terminación, algunas económicas. Sabéis que en el EIC, en el acelerador, hablamos de equity, de capital, y por lo tanto pues las razones económicas son una causa ahora de suspensión. Y la pérdida de relevancia en los portafolios de acciones estos, que seguro que mis compañeros lo explican mucho mejor que yo. Y en cuanto a documentación y contactos, pues aquí os he recopilado todo lo que creo que es importante tengáis a mano, vosotros o las personas que lleven todos estos temas o rollos, rollos en los proyectos. Y poco más, deciros que somos 5 personas que estamos actualmente 4, Diana se reincorporará en breve a vuestra disposición para contestar a vuestras preguntas y a vuestros casos concretos que sé que cada uno tiene su... Tenemos todas gafas por lo que veo. Demasiadas páginas del Annotated Grant Agreement. Bueno, dicho esto, ya está, ya termino, dejo de compartir y ahora sí que quedo a vuestra disposición para responder a las preguntas que pueda o que sepa. Muchas gracias, Andrés, por guiarnos a través de todas estas reglas y estos temas legales que a algunos nos cuestan un poquito, la verdad. Así que Sí, toda ayuda es poca.
Y paso a continuación a leerte las preguntas que nos estamos recibiendo a través del módulo de preguntas y respuestas, animar a los participantes a que sigan escribiendo ahí sus preguntas y aprovechar esta oportunidad que tenemos de tener a Andrés en directo. Primera pregunta, si un topic está abierto a incluir International Cooperation, incluir un socio de un país con acuerdo firmado como Turquía, ¿es correcto? A ver, una cosa es cooperación internacional y otra cosa es Turquía. Turquía es un país asociado, ¿vale? Y como tal, país asociado tiene las mismas condiciones que un país miembro. La única diferencia es que en el caso de Horizonte 2020, Horizonte Europa, los consorcios, el mínimo para un consorcio de 3 ha de llevar siempre a un Estado miembro. No puede ser un consorcio con 3 Estados asociados nada más, cosa que sí puede ser hoy en Horizonte 2020. Eso es una cosa. Y otra cosa es que diga que se promueve, que en vuestro caso, Nieves, no sé si se dice la colaboración con Japón o la colaboración con quien sea, ¿vale? Que no es lo mismo decir que se promueve o se anima, se invita a que haya socios japoneses a decir que se les va a financiar, ¿eh? Que esa es una pregunta que me llega a menudo. Pero en ese caso, pues habría que meter al socio al japonés o del país que fuera. Y en el caso de Turquía, como es asociado, no contaría como cooperación internacional. Cuando se anima la cooperación internacional, este no sería el caso, ¿verdad? Claro, porque claro, Turquía es está enfocado como... a... Muy bien. Siguiente pregunta, nos la hace Amparo de Aidime. Sobre el LAMSAM, a la hora de la justificación nos olvidamos del papeleo, pero si viene una auditoría posterior tendremos que tener todos los documentos financieros, ¿no? Me refiero a horas dedicadas, contratos, pagos, facturas. No, no. La teoría es que no, pero como no tenemos ningún proyecto auditado, pues esa es una de las patas que nos falta para aceptar o no aceptar el LAMSAM. Pero en la teoría es que no. Vas a tener que demostrar que las tareas las has realizado. ¿Cómo lo puedes demostrar? Pues a veces necesitas documentos, es verdad. Pero otras veces no, otras veces te vale con un prototipo o te vale con un vídeo de una reunión, yo qué sé. Hay mil maneras de demostrarlo, pero en teoría los documentos financieros no son necesarios. Yo digo teoría porque cuando lo vea lo creo. Sí, es una de las incertidumbres que todavía tenemos. Como lo que tenemos de LAMSAM hasta ahora eran pilotos, pues todavía hay cosas que no sabemos. Siguiente pregunta también de Amparo. Con el tema de los costes unitarios, ¿podría romperse la regla del beneficio? Quiere decir que si los costes salariales no llegan a ese importe, se está obteniendo un beneficio. ¿Qué sucede en este caso? Entiendo que se refiere a lo que nos has comentado de que haya digamos un coste fijado, ¿no? Por parte y que es algo que se está discutiendo y que todavía no aplica, ¿no? Pero bueno, la En el caso de pregunta... costes de personal, no aplica. Sí. Aplica, o sea, en el caso de costes de personal general, aplica, por ejemplo, para los dueños de una pyme, que se establece un coste unitario. Es una buena pregunta, Amparo, pero es algo que está previsto en la legislación y, de hecho, los costes unitarios que se establecen, como verás, tienen unos índices de ajuste en función del país. Están pensados para que no se extralimite o no se llegue a esa situación de beneficio, pero se podría dar el caso, efectivamente. Pero bueno, es un caso que está previsto en la legislación y por lo tanto no habría problema. Otra pregunta de Amparo. ¿Ves value for money también en importes pequeños? A veces tienes proveedores habituales que ya te hacen un precio. ¿Hay que demostrar siempre las ofertas o solo desde un importe determinado? No hay importe determinado, Amparo. Lo que dice la Comisión, esto no cambia en relación con el Horizonte 2020. Lo que dice la Comisión es que de algún modo hay que demostrarle, si tienes un proveedor habitual, ese puede ser un modo de demostrar que es la mejor relación calidad-precio. Cuando lo contrataste en su momento, pues lo contrataste por alguna razón. No porque sí. Pues la Comisión te va a decir, bueno, si es un proveedor habitual, ¿cómo hiciste el proceso de contratación de este proveedor? Y eso es una manera suficiente de demostrar que hay un best value for money. Importes pequeños o grandes, bueno, pues no hay, pero también hay una cosa de sentido común. Y hay determinados costes que, si son muy pequeños, pues obviamente no requieren, o vamos, es más el esfuerzo que lo que puedes imputar después como coste. Muy bien. En caso de tener un socio de Suiza, si el país firma el acuerdo con la Unión Europea sobre Horizonte Europa durante el desarrollo del proyecto, ¿la entidad nacional suiza que actualmente financia a los socios de este país podría cancelar esta financiación? ¿Cómo se gestionaría el funding de dicho socio? ¿Podría haber un incremento en el funding del proyecto que proviene de la Comisión Europea para incluir esta partida? ¿Cómo gestionar el riesgo en la sección de riesgos financieros? Son varias preguntas.
Necesito una bola de cristal para responder a esta, porque no tengo ni idea, la verdad. ¿Cómo se gestiona? A ver, lo que sí os puedo decir, le puedo decir al espectador anónimo, me encanta el nombre ese, es que Suiza ya se ha comprometido desde el principio. De hecho, tenía aprobada una partida de 5.400 millones de euros para financiar Horizonte Europa. La tenía aprobada por su Parlamento, o sea que al final no ha llegado a ni siquiera poder negociar la asociación por otras razones. Pero la cuestión es que ellos tienen claro que van a financiar su participación. Mi opinión es que si llega el momento en el que se asocian al programa, simplemente cogerían esa partida de dinero, la trasladarían al programa y se seguirían financiando. ¿Cómo se va a hacer esa traslación? No lo sé, no lo sé. Pero yo no creo que haya un riesgo financiero, si esa es la pregunta, con un participante suizo. Y una pregunta, Andrés, ahora mismo la situación con Suiza no está en negociación de la asociación, o sea que a día de hoy no es asociado ni se espera en un corto plazo, ¿no? No, a día de hoy están bloqueadas las negociaciones porque la Comisión les exige que que paguen un dinero vinculado a fondos estructurales del año, no sé qué año, hace muchos años, y Suiza no quiere hacerlo, y eso es lo que bloquea el resto de negociaciones. ¿Qué puede pasar? Bueno, ahora hay un lobby bastante fuerte para que se separe la ciencia y la investigación del resto, de temas comerciales, de aranceles, que básicamente es lo que va esto, y bueno, vamos a ver dónde acaba. No se prevé a corto plazo a tu pregunta, perdona. Muy bien. Una pregunta de Óscar. Tenemos una duda en cuanto a los researchers. ¿Es obligatorio en el Grant Agreement añadir researchers para todas las entidades o podemos dejarlo en blanco para alguna entidad? Si hay investigadores, añadidlos. Si los hay. Si no los hay, porque hay entidades que tienen técnicos que no son investigadores, no tienen su número ORCID de estas cosas, pues no ponéis y listo. No es una tabla obligatoria, vaya, no es una tabla que te excluya de la propuesta. Otra pregunta. ¿Qué tipo de in-kind contribution hay que indicar en la última tabla de la sección 3 del template? Las free of charge. La 31J supongo que se refiere, la 31J. Tabla 31J son las in-kind gratuitas. Vale. La pregunta de Candela Segarra. Hola, ¿cómo podríamos conseguir financiación para los socios extranjeros en los topics donde se propone cooperación internacional, en nuestro caso Japón? Vale, pues muy bien. Pues el único acuerdo de cofinanciación que se ha firmado es con Brasil. O sea que todavía con Japón sé que se está hablando también. Y sabéis que en Horizonte 2020 hay mecanismos de co-funding mecanismos, nos llaman, que determinados países dijeron, Japón entre ellos, pues creo que es el MOST, pues Ministerio de Ciencia y Tecnología, vamos a financiar a los participantes en proyectos Horizonte Europa. De hecho, ellos fueron más allá y creo que dijeron, vamos a financiarlos en las convocatorias X, Y y Z. O sea, cada país dijo una cosa distinta, vaya, en definitiva. Y con Japón, yo sé que se está hablando con Japón, pero no tengo más información, no lo sé. Vale. Otra pregunta de Juan José Pantoja, de la Universidad de Cádiz. Buenos días, ¿podría detallar un poco más los cambios que ha comentado que hay en Horizonte Europa sobre declaración de facturas internas? Vale. Que lo comento rápido, muchas gracias. Lo comenté rápido todo, sí, la verdad. Si no nos podemos estar aquí. Y la idea es que todos tenemos una vida, además de saber las reglas, ¿no? de Europa. No, lo que quería deciros, mira, la diferencia principal es que ahora las facturas internas siguen siendo elegibles y además se pueden imputar costes indirectos asociados a esas facturas. Cuando los costes indirectos se puedan identificar de alguna manera, se habla de, fehacientemente se dice de proxies, de... hay un par de términos de contabilidad que se me han ido ahora, están en la Traspa. O sea, en definitiva, key drivers creo que se llama el otro, que se puedan identificar los costes indirectos. Si se pueden identificar los costes indirectos, se pueden meter dentro de la factura interna. Y como decía, la diferencia también es que las facturas internas ya no se suman al resto de costes directos para calcular los indirectos. O sea, que van aparte, como una subcontratación que no genera costes indirectos. En este caso, una comparación mala, pero quiere decir que no se suman a los costes directos. Muy bien. De todas maneras, la persona que me ha hecho la pregunta, pues si tiene más dudas, las podemos hablar después en paralelo, bilateral.
Bueno, por supuesto, si alguna pregunta no da tiempo, si os ocurre después, ya sabéis que nos podéis contactar o bien a Andrés o a Carlos y a mí para hacernos las Eso es. preguntas después. Otra pregunta. En el tópico que comentamos Open to International Cooperation, ¿se puede justificar incluyendo un país no asociado y no elegible como miembro de Advisory? Entiendo de un Advisory Board, me imagino. ¿O tiene que ir como socio? No, pues igual Nieves tú también tienes ejemplos, pero yo tengo Mm. ejemplos de personas de terceros países participando en un advisory board. Y siempre que se justifique el por qué y solamente se le paguen los costes de viaje, porque en un advisory board no se le puede pagar costes de personal, no hay problema. Sí, aquí, pues como dice Andrés, la cooperación internacional principalmente es metiendo un socio en el consorcio de uno de estos países, pero si no podéis, pues se puede intentar justificar de alguna otra manera como esta, incluirla en un advisory board o haciendo algún otro tipo de cooperación para que podáis justificarlo. Siguiente pregunta. ¿Es muy complicado demostrar un best value for money con las entidades que ya tienen financiadas un in-kind contribution against payment? Sí, ya entiendo. O sea, la pregunta, no sé si todo el mundo la puede entender, pero creo que ya sé por dónde va. Sí, efectivamente, estamos de acuerdo. Se choca el concepto de in-kind contribution con el de against payment y por tanto con best value for money y demás. Sí, pero es lo que hay ahora mismo en Horizonte Europa. Va a haber que, si es una cesión de un equipo, por ejemplo, va a haber que justificar que es best value for money. Muy bien. Y otra pregunta. ¿Con las que ya se tienen firmados contratos con entidades según... perdona, es matizar la de antes. Dice, con las que ya se tienen financiadas contratos con entidades según... Bueno, creo que estaba claro. Aclarar lo anterior, pero creo que Sí, entendiste bien lo que quería decir. es que no es una cesión ya esa figura no existe. La cesión against payment no existe como figura específica del programa. Y nos tenemos que ir a las reglas que apliquen a, si es una persona, pues a la cesión de personal, y si es un equipo o una contratación o otro tipo de cosas, pues a las reglas que le apliquen en cada caso. Esto va a ser Muy un lío, sí. bien. Bueno, pues creo que no hay más preguntas de los asistentes. Si hay alguna más, animaros a aprovechar los últimos minutos. Si no, pues pasamos a despedirnos de Andrés, dándote muchas gracias por Nada. tu participación en este evento. Y bueno, como decíamos antes, cualquier duda que os surja después de que terminemos hoy, ya sabéis que nos la podéis remitir y nosotros las contestaremos o nos ponemos en contacto con Andrés si nos supera los aspectos legales y financieros. Muchas gracias, Andrés. Nada, a vosotros un placer. Cuidaros. Chao. Gracias, Andrés, gracias, Nieves, por el arduo trabajo con todas las preguntas. Es que está siendo bastante interesante toda la sesión y bueno, un poco con este enfoque pretendíamos pues dar casi por cerrada la sesión un poco de ponentes. ¿Vale? Vamos a retomar, dejadme un segundito que comparto pantalla. Vale. Vamos a retomar un poco, recordaros los contenidos que tenéis en el evento que tenemos publicado y al cual estáis inscritos. ¿Vale? Vais a contar con, bueno, pues aquí recordaros que tenéis pues, varios vídeos colgados. Aquí vamos a colgar también las presentaciones tanto de Nerea como de Andrés. Y bueno, pues yo creo que es interesante que podáis utilizarlo como recurso para el apoyo en la preparación de propuestas. Lo vamos a tener abierto hasta el cierre de la convocatoria. Bueno, ahora como os decíamos, lo que venía era este turno o este bloque abierto de preguntas en general que nos podéis lanzar tanto a Nieves como a mí. Tenemos por una parte un par de preguntas ya colgadas que estaban previamente abiertas en el módulo de Slido, ¿vale? Y que las voy a compartir también para que las veáis todos. Vamos a ver. Dejadme un segundito. Vale. Dejadme un segundito. A ver si encuentro con tanta pantalla ya. Resulta difícil a veces. Vale. Bueno,
Pues en concreto, yo creo, Nieves, si te activas también Sí, el audio por si quieres. Vale, estamos aquí los dos a la limón. a ver. Bueno, leo las Bueno, preguntas. sí, como quieras, son preguntas sobre el topic 1.11. Dejadme un segundito. Vale, sí. Es un topic bueno, que está relacionado, es en Twin Transition 01011, que está, bueno, es una Innovation Action y que, bueno, pues está enfocada para todo el tema bueno, pues la circularidad con los flujos de CO y CO2. Vale, entonces, en concreto, nos preguntan anónimamente cuáles demostradores o cuántos demostradores se plantean para este topic. No hay una cifra específica, se habla simplemente de que, bueno, pues que se tiene que validar a nivel de demostrador, ¿vale? Siempre alineándose con los TRLs que vienen definidos en la propuesta, o sea, en el topic, y no hay una cifra. Entonces, los que consideréis necesarios y suficientes para demostrar la excelencia de la propuesta, ¿vale? De igual manera, nos preguntáis por este mismo topic sobre las corrientes de CO y CO2. Esto es un tema que ya hemos hablado varias veces también, incluso con los propios offices y bueno, pues no hay una definición específica de si tienen que ser corrientes, digamos, en las que vaya conjuntamente CO y CO2 o se pueden separar dentro de la parte de la propuesta en sí mismo, qué porcentajes de contenido o de purificación, por decirlo de alguna forma, de estas corrientes. En este nivel de detalle no se entra en el topic, ¿vale? Lo que sí se plantea de manera evidente en el topic es que se buscan flujos que sean relevantes en industrias en las cuales pues, las emisiones tengan un papel relevante y por tanto podamos contribuir a través del tratamiento de estas corrientes y de su reutilización, pues podamos contribuir bueno, pues a mejorar el impacto medioambiental, porque al final, como decimos en el topic, es valorización de las corrientes de CO y CO2. ¿Vale? Este es un topic que está bajo el paraguas de Processes for Planet, del partenariado, y que bueno, pues tiene una especial incidencia en la incorporación también de recursos renovables para sustituir pues, estas corrientes, ¿no? Y de esa forma pues, conseguir también una mitigación de las emisiones. En fin, bueno, pues que no hay una definición específica en cuanto a esto que planteáis, ¿vale? Volviendo Vale. a... Sí. No, veo que todavía no tenemos preguntas. Perdón. Animar a que se animen los participantes a utilizar el módulo de preguntas y respuestas para escribirnos ahí las dudas que tengáis. Como bien decía Nieves anteriormente, en cualquier caso tenéis los canales abiertos con ambos a través del correo y bueno, pues es nuestra labor diaria el contribuir a resolveros estas dudas que os puedan surgir. Aprovecho para repasar también algunos aspectos logísticos. Recordaros que habéis recibido algunos de vosotros dejad un segundo, dejo de compartir la pantalla así. Habéis recibido algunos de vosotros ya convocatorias para reuniones bilaterales, ¿vale? Que de hecho la idea es que a partir de las 12:30, 1:45, empezaremos esa ronda de reuniones bilaterales. Hoy tenemos algunas de ellas convocadas y otras posteriores que hemos convocado para lunes y martes y miércoles. Entonces, bueno, pues vamos a intentar en esos días cerrar todas las reuniones que han surgido como consecuencia como resultado de este Infoday, ¿no? y de vuestras demandas. Pues si no sé cómo lo ves, Nieves, parece que las preguntas Que y no se respuestas animan. ha sido bastante intenso. Sí. Dejadme que aprovechemos también antes de ir cerrando para recordaros también que el próximo 6 de abril va a tener lugar
pues la conferencia, la 11ª conferencia del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea en España va a tener lugar de manera presencial en Valencia. Os comparto aquí, dejadme un segundito, que os comparto aquí una imagen donde, bueno, pues esto se ha publicado también a través de la página horizonteeuropa.es y podéis aquí pues tener toda la información. Ya se han abierto plazos estos días también para aquellos que queráis participar con la exhibición de pósters y otros mecanismos de participación. O sea que bueno, os animamos a que, bueno, pues a que dentro de todas las medidas de seguridad y garantizando pues en todo lo que se puede, ¿no? Pues la mayor seguridad posible, ¿no? En la situación en la que estamos, pues animaros a que participéis en esta 11ª conferencia que tiene lugar y que es la primera dentro del ámbito del programa Horizonte Europa, ¿no? La estamos esperando todos con muchas ganas. Y poder vernos en presencial, poder saludaros en 3D y no en 2D como hemos estado haciendo todo este tiempo con Zoom y Teams, etc. Bueno, pues yo, a ver, aquí hay una pregunta, sí. Tenemos una duda sobre el topic 1.17, creo que de Twin Transition se debe referir, en relación con el uso exclusivo del hidrógeno. ¿Se puede plantear combustión de mezcla con otros gases? A ver. Vale, bueno, este topic está enfocado para la integración del hidrógeno como elemento sustitutivo de fossil fuels, ¿vale? En aplicaciones industriales. Entonces, la actividad principal que se pretende en el topic es que contribuyamos a la reducción de emisiones de CO2 a través de la sustitución de otras fuentes de origen fósil, ¿vale? Si sustituimos otras fuentes de origen fósil con la utilización de hidrógeno, aunque pueda ser hidrógeno combinado con otros gases, pues no aparece ninguna mención que excluya esta colaboración, o sea, esta forma de participación del hidrógeno, por decirlo de alguna forma, ¿no? Luego también tener en cuenta que podría formar parte, si fuera necesario, dentro de la parte de acciones en el topic, que es una Innovation Action. Entonces se pretende llevar a TRLs demostradores, a TRLs de ámbito 7, con lo cual si fuera necesario incluso instalar en una planta pues, algún elemento tipo electrolizador o similar para purificar o garantizar el suministro de ese hidrógeno, siempre que esto no desvirtúe el alcance global del proyecto, pues podría ser parte también de esa inclusión, ¿no? Con lo cual puede ser utilización de hidrógeno combinado con otros gases o la necesidad de incluir un elemento de separación, ¿no? Para discernir ese hidrógeno de otros gases, ¿no? Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Pues yo creo que un poco, si te parece, podemos ir Sí, despidiendo. yo creo que sí. Ya sabéis que si os surgen preguntas en las próximas semanas, cuando estéis preparando la propuesta, ya sabéis que nos podéis contactar. Y con esto ya cerramos, yo creo, el evento en directo de hoy. Desearos mucha suerte, mucho ánimo en esta fase final de redacción, que sabemos que es muy intensiva y lleva mucho trabajo. Y bueno, perdón, simplemente recordaros que estamos a vuestra disposición para ayudaros en este proceso. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos por acudir. La verdad es que ha sido un placer estar de nuevo con vosotros y nada, pues contad con nosotros en este camino hacia la preparación de propuestas a la convocatoria. No os olvidéis, el 30 de marzo. Y bueno, pues seguimos trabajando para ayudaros en este camino. Un saludo a todos.